Muy buenos días, ¿cómo estamos? Bien bendecidos. Amén. Bendecidos, estamos bien bendecidos. Y nos da muchísimo gusto tenerles, de verdad, sean bienvenidos a todos. Gracias por apartar este tiempo para poder venir y para poder estar un tiempo aquí con la palabra del Señor. Y en esta mañana vamos a estar meditando en algunos versículos de la segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 2, y vamos a estar meditando desde el versículo 16 hasta el versículo 16. No vamos a ir uno por uno por amor al tiempo, pero vamos a estar meditando en los siguientes minutos en esto. Y quiero hacerte una pregunta que quizá es la pregunta que puede funcionar como título, y es: ¿por qué algunos entienden a Dios y otros no? ¿Por qué hay personas que pueden entender la Biblia, pueden entender a Dios, y por qué hay otras personas que no lo pueden hacer? Y bueno, esta mañana, en los siguientes minutos, en esta porción, vamos a ir viendo y vamos a ir desglosando cuál es la razón por la cual unos sí pueden entender y otros quizá dicen: no, pues yo no entiendo nada. Y sabes, la sabiduría de Dios, aunque está plenamente revelada en Dios, y creemos que Dios se revela a sí mismo en la creación, se revela a sí mismo en la persona de Cristo Jesús, también se revela en el libro que tienes en tus manos, en la Biblia. Y solo puede ser entendida la revelación de Dios mediante la obra de iluminación del Espíritu Santo en tu vida y en mi vida, no a través de nuestro intelecto humano. Y es lo que vamos a estar meditando en los siguientes minutos. Acompáñame a orar. Señor, estamos tan agradecidos por quién eres tú. Estamos agradecidos porque eres eterno, eres poderoso, eres misericordioso, eres amoroso, eres un Dios que se interesa en nosotros, eres un Dios que quieres tener comunión con nosotros, eres un Dios que quieres hablar con nosotros, eres un Dios que ha dejado registro escrito de su palabra para amarnos, para enseñarnos, para instruirnos, para corregirnos, para guiarnos, para animarnos, para que podamos conocerte por medio de lo que tú ya has hablado. Señor, en esta mañana queremos poner este tiempo en tus manos y estamos creyendo que tú vas a hacer lo que solamente tú puedes hacer, y es hablar a nuestras vidas, hablar de forma personal. Y yo creo que tú vas a tomar este mensaje y lo vas a dividir en mensajes individuales, y que cada persona bajo el sonido de mi voz no me va a escuchar a mí, sino va a escucharte a ti, Señor, hablando, a ti ministrando, a ti tocando, a ti trayendo palabra, a ti redarguyendo. Por favor, que podamos tener un corazón dispuesto, oídos atentos y un espíritu tranquilo y dispuesto a recibir tu palabra. Señor, ponemos este tiempo en tus manos, creyendo que tú vas a hablar. Y Señor, que te pido humildemente que se cumpla tu palabra, como lo dijo el profeta Isaías, que no regresa sin antes producir aquello para lo cual fue enviada. Que ese propósito se cumpla hoy y siempre en nuestras vidas. En Cristo Jesús estamos orando. Amén y amén. Y en los siguientes minutos vamos a estar hablando acerca de esto, de la diferencia entre el entendimiento espiritual y el entendimiento no espiritual, ¿verdad? Y la diferencia no está en el mensaje, porque tú puedes ir y todos podemos escuchar el mismo mensaje. Y puede que hay personas que van a decir: pues yo no entendí nada, yo no sé de qué estaba hablando, no entiendo en lo absoluto, pero no está en el mensaje. Y eso es lo que quiero que el día de hoy podamos estar meditando. La diferencia no radica en el mensaje, sino está en tu condición espiritual, en dónde estás parado, en si tienes o no tienes el regalo del Espíritu Santo en tu vida. Y acompáñame a leer los versículos en esta mañana. Yo leo por una cuestión de claridad el día de hoy. Vamos a leer de la Nueva Versión Internacional y vamos a estar también viendo la Nueva Biblia de las Américas. Entonces, para que
lo tengas, a lo mejor va a aparecer un poquito diferente en tu Biblia, si no, seguramente va a aparecer aquí en las Escrituras. Y dice, vamos a irnos primero a los primeros del 6 al 9 y vamos a retomar la lectura. Dice, en cambio, hablamos con sabiduría entre los que han alcanzado la madurez, pero no con la sabiduría de este mundo ni la de sus gobernantes, los cuales terminarán en nada. Más bien exponemos el misterio de la sabiduría de Dios, una sabiduría que ha estado escondida y que Dios había destinado para nuestra gloria desde la eternidad. Ninguno de los gobernantes de este mundo la entendió, porque de haberla entendido no habrían crucificado al Señor de la gloria. Sin embargo, como está escrito, ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ningún corazón ha concebido lo que Dios ha preparado para quienes les aman. Y bueno, sabes, vivimos en la actualidad, nuestra generación está obsesionada ¿con qué? Con información, con conocimiento. Y estamos buscando más y estamos buscando más. Y nos gusta analizar todo. Y nos gusta pasar todo por el filtro de la lógica, por el filtro de lo que yo puedo entender, por el filtro de si lo puedo analizar, entonces ya estuvo. Y también a veces pensamos y podemos tener este pensamiento y decimos, si me lo explicas mejor, lo voy a entender. O si tengo más información al respecto, entonces voy a creer. Y a veces traemos esta mentalidad de, si me lo explicas mejor, voy a entender a lo que es espiritual. Y a veces traemos esto de, si me das más información, entonces voy a creer. Y así no funciona en el reino de Dios. A Dios no se le analiza. A Dios no le pasas por el filtro de la lógica. Dios no pasa por el análisis o el estudio de la información. Porque es querer yo como creación entender a quien me creó. Desde mi concepción, desde mi idea. Y no es así. La Biblia lo dice claramente. Y me voy a brincar al versículo 14. Dice, el que no tiene el Espíritu no acepta lo que procede del Espíritu de Dios, pues para él es locura. No puede entenderlo porque hay que discernirlo espiritualmente. El que no tiene el Espíritu no puede entender. El problema del ser humano no es un problema intelectual, no pasa por si tengo o no la capacidad para entender. Porque yo creo que, vamos a hablar sinceros, yo creo que la gran mayoría de los que estamos aquí sabemos leer, ¿verdad? Gracias a Dios sabemos leer. No pasa por eso, porque tú puedes leer, tú puedes agarrar tu Biblia y puedes leerlo. No pasa por lo intelectual, es un asunto espiritual. Es espiritual. Porque yo puedo agarrar la Biblia, yo puedo leerla y puedo obtener información, pero la información no transforma. La verdad es la que transforma. Él es el que transforma, no la información, no las letras por sí mismas. ¿Sabes? Y no es ignorancia, es... Yo lo llamo incapacidad espiritual. Yo no tengo la capacidad para poder entender lo que está aquí porque espiritualmente no estoy en la posición correcta para poder entender lo que es espiritual. Y quizá tú nunca has hecho esta decisión, quizá tú vienes o has ido a la iglesia y otra vez, pero realmente nunca has tenido un encuentro personal con la persona de Cristo Jesús. Y eso hace la diferencia. Porque si no has tenido un encuentro con Él, puedes venir y puedes ir a iglesias y puedes escuchar pláticas y puedes escuchar sermones y puedes. Pero si no has tenido un encuentro con Él, no vas a poder entender la palabra de Dios. Porque es el Espíritu Santo el que nos va a
desvelar, el que va como si fuera información encriptada. Hoy no vinieron Ángel y Cristina, que trabajan en esas cuestiones de computación, y a veces sabemos que hay información que le encriptan, ¿verdad? Que está como, y a veces ocupas un software especial para desencriptar la información. Guardando las proporciones, lo mismo pasa espiritualmente. Ahí está la información. Y ocupamos que sea desencriptada para poderla entender. Y ese proceso de desencriptación es espiritual. Es una obra del Espíritu Santo, el cual abre nuestros ojos, el cual abre nuestras mentes para poder entender. Podemos tener acceso a la Biblia. Y tú puedes decirme, Juan Marcos, yo tengo todas las traducciones que tenemos en español. Padrísimo. Y a lo mejor me dices, no, yo también tengo todas las traducciones que hay en inglés, que hay más traducciones de la Biblia en inglés que en español. Y yo te puedo decir, padrísimo, qué bueno que las tienes. Puede que me digas, Juan Marcos, yo todos los días escucho predicaciones cuando voy manejando en el coche. Está padrísimo, qué bueno que lo hagas, síguelo haciendo. Puede que me digas, no, pues yo me meto a cursos gratis de teología. Está perfecto, qué bueno que lo hagas. Pero la pregunta es, ¿tienes a Cristo Jesús en tu vida? ¿Realmente le conoces? Porque todo esto está bien y suena bonito, pero podemos llenarnos la cabeza de información. Y la Biblia dice que la información envanece, que de nada sirve que tengas mucha información si no lo bajas al corazón. Puedes tener acceso a la Biblia, puedes tener acceso a predicaciones, puedes tener acceso a teología, y aún así puedes seguir sin entender a Dios. Puedes seguir sin comprender el corazón de Dios. Porque la Biblia nos muestra el corazón de Dios. Un Dios amoroso, un Dios misericordioso, un Dios santo, un Dios justo. Pero ocupamos verlo a la luz de las Escrituras. Entonces, si Dios ya nos habló en la creación, si Dios nos habló en la persona de Cristo Jesús, y si Dios nos habla en su palabra, ¿por qué es que no todos podemos entenderlo? ¿Por qué es que no todos podemos decir sí, 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 sí? Porque esta es una sabiduría que el mundo no puede descubrir, que es una sabiduría que el mundo no puede entender, porque es una sabiduría espiritual. Porque creemos que esa es la palabra de Dios, la palabra viva de Dios, la palabra revelada de Dios, la palabra que fue inspirada. Y la palabra ahí inspirado significa soplado directamente de parte de Dios. Dice la Escritura que Él inspiró, que Él sopló a hombres para que escribieran la revelación. Y sabiduría aquí en este contexto es el plan eterno de Dios. Es lo que Pablo está hablando aquí acerca del plan eterno de Dios. ¿Cuál es ese plan eterno? Que tú tengas un encuentro con Él, que tú pases de muerte espiritual a vida espiritual, porque dice la Biblia que todos pecamos y que estamos destituidos, separados de la gloria de Dios. Ese es nuestro destino. Pero Dios, en su amor, su gracia, justicia y misericordia, envió a su único Hijo Jesucristo, tomó forma humana, habitó entre nosotros, vivió 33 años, 3 estuvo ministrando y murió en una cruz. Cargó tu pecado, cargó mi pecado para perdonarnos, para perdonarnos. Y como es una sabiduría de lo alto, es una sabiduría que el sistema, el mundo no puede entender. Y lo acabamos de leer. Ve lo que dice el versículo 8. Dice, ninguno de los gobernantes de este mundo la entendió. Es una sabiduría, es un conocimiento eterno. No es humano. Y al ser eterno es poderoso. Es, si me lo permites, es sobrenatural. Eso es. La mente humana puede razonar. La mente humana puede analizar, la mente humana podemos llegar a conclusiones lógicas.
Pero la mente humana por sí misma no puede descubrir a Dios. Porque Dios se revela. Y lo hizo en la creación, lo hizo por medio de la persona de Cristo Jesús y lo hace en su palabra. Por eso hay personas que no entienden. Y si no entiendes, es un buen momento para preguntarte, ¿en dónde estoy? ¿En dónde estoy hoy? ¿Por qué no puedo entender las cosas espirituales? Perdona que te lo diga así tal cual, es porque no has nacido de nuevo. Es porque no tienes al Espíritu Santo dentro de ti. Si me lo permites, el Espíritu Santo es como el traductor, es como el intérprete que viene y nos interpreta para que podamos entender. Para que podamos entender lo que proviene de Dios. Ve lo que dice el versículo 9. Lo que nadie vio y lo que nadie oyó, eso es lo que Dios ha preparado. Wow. Y Dios quiere ser descubierto, vamos a ponerlo así. Dios anhela que tú le descubras en su palabra. Y sabes, este mensaje de salvación, de transformación, está accesible para ti y para mí el día de hoy. Y lo tenemos en nuestras manos. Ve lo que dice igual Pablo hablándole a la iglesia en Éfeso, ahí en Efesios capítulo 3, versículos 3 al 5. Ve lo que dice. Dice, es decir, el misterio que me dio a conocer, que dice por revelación, como ya les escribí brevemente. Al leer esto podrán darse cuenta de que comprendo el misterio de Cristo. Ese misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los seres humanos, ahora se ha revelado, ¿por qué? Por el Espíritu a los santos apóstoles y profetas de Dios. Dios anhela ser descubierto. Y Él quiere que tú le descubras todos los días, todos los días, todos los días, todos los días. Sabes, la mente humana puede razonar, puede analizar, puede llegar a conclusiones lógicas. Pero te digo algo, lo lógico del mundo no sirve de nada en la lógica de Dios. Porque la lógica de Dios no está sujeta a la lógica humana. Porque la lógica de Dios sobrepasa entendimiento. Porque eso dice Pablo, y aquel que es poderoso para hacer muchísimo más de lo que podamos pensar, creer o esperar, que pueda hacer muchísimo más. Y luego Pablo dice, a Él sea la gloria en Cristo Jesús. Y Pablo dice, me fue revelado este misterio que en otras generaciones no se dio a conocer. Y sabes, en la mañana veníamos manejando y veníamos, no te pedí permiso, pero te voy a usar el permiso, Jenny. Veníamos platicando con Jenny, porque fuimos por los muchachos a la escuela y veníamos platicando, porque el novio de Jenny está de misionero en Nepal, ¿verdad? Está en Nepal como misionero. Y venía hablando acerca y nos decía, es que en Nepal persiguen a los cristianos. Y yo venía pensando en esto. ¿En qué privilegio tenemos tú y yo hoy aquí, en México? Y creo que hace una semana venía hablando también con Carla en el coche. Veníamos hablando de qué privilegio es que podemos tener hoy aquí en México la libertad para poder tener una Biblia impresa. Y como la quieras. Negra, gris, café, letra grande, letra chica, Reina Valera 60, Nueva Traducción Viviente, Nueva Biblia de las Américas, la Biblia de las Américas, lo que quieras. Hasta hay, un día les voy a traer, acuérdenme traer, porque también hay, hace como 2 años nos llevaron a la librería el Nuevo Testamento en otomí, escrito en otomí para nuestros indígenas. Y tenemos esa libertad de decir, podemos. Lo que nadie, o sea, que en otras generaciones no se dio a conocer. Hoy
Puedes sacar tu teléfono y puedes tener la Biblia también ahí. Tenemos ese privilegio que quizá otras generaciones no tenían. Y Pablo aquí está hablando, quizá, muy probablemente, que en el Antiguo Testamento Cristo no había llegado, ellos no tenían la revelación completa de Cristo Jesús. Pero Dios fue revelando su plan salvador poco a poco a lo largo de todo el Antiguo Testamento. Y luego viene Cristo. Entonces ya la segunda persona de la Trinidad se encarna, muere por nosotros. Y entonces Pablo tiene un encuentro con él en el camino a Damasco. Y por eso él dice, ahora yo también soy apóstol. Y Dios le da revelación. Y el apóstol Pablo es el mayor autor del Nuevo Testamento. Pablo está diciendo, nuestros antepasados no tuvieron el privilegio que tenemos ahora nosotros, que tienes tú ahora de poder escuchar. Y ahora tú y yo tenemos el privilegio. Dice que fue revelado el misterio. ¿Cuál es ese misterio? La salvación. Cristo muriendo por ti, muriendo por mí, tomando nuestro lugar en la cruz del Calvario para darnos perdón, para darnos vida, para darnos una segunda oportunidad, para transformarnos. La mente humana puede razonar, puede analizar, puede concluir, pero no puede descubrir a Dios por sí misma. Necesita el Espíritu Santo, necesita nacer de nuevo. El problema no es que Dios haya escondido la verdad, es que el hombre, tú y yo, no tenemos la capacidad por entenderlo en nuestras fuerzas, por nosotros mismos. ¿Te acuerdas? Hay una porción de la Escritura que dice que no sabemos cómo orar, pero ¿quién intercede por nosotros? El Espíritu Santo. Él traduce lo que tú y yo no podemos decir o decimos torpemente para que entonces el Padre lo entienda. Es la misma idea, pero al revés. Dios, Espíritu Santo, agarra lo de Dios, lo espiritual, y nos los baja. No sé otra palabra que usarla. Quizá no es la mejor teológicamente hablando, baja, pero vamos a ponerlo así, nos las descarga a nuestro ser, a nuestro espíritu, para que podamos entender. Y yo siempre lo he dicho, yo no tengo problema con las porciones de la Escritura que yo no entiendo. Yo tengo problema con lo que yo sí estoy entendiendo de las Escrituras, porque requiere que yo haga algo. Va a requerir que yo obedezca, va a requerir que yo rinda, va a requerir que yo suelte, va a requerir que yo deje cosas. Ahí sí tengo problemas, con lo que sí entiendo, no con lo que no entiendo. Precisamente porque entiendo, porque es el Espíritu Santo el que me muestra la verdad. Es el que me dice, hijo, tienes que dejar esto. Hijo, tienes que soltar este hábito. Hijo, tienes que cambiar esto. Señor, ayúdame porque en mis fuerzas no puedo. Pero es ese proceso. Y si no se puede descubrir, entonces alguien la tiene que revelar. Y ese fue el Espíritu Santo, que nos reveló. Y Jesús mismo lo dijo, ¿quién me ha visto a mí? Ha visto al Padre. Y desde este libro, desde página 1 hasta página última, es la historia de amor de Dios para una humanidad rota, perdida, caída y alejada. Es Dios persiguiendo a la humanidad, porque Él nos atrae de regreso con lazos de amor. Y yo siempre digo, prefiero que me atraiga suavemente con lazos de amor y yo empezar a caminar, a tener que pegarme, ¿verdad? Y que me he pegado. Yo creo que si pidiera que levantáramos las manos, varios podríamos hoy decir, yo me pegué con pared y solo así entendí. A veces era necesario que Dios me humillara de esta forma para poder verlo y para poder entender y para poder experimentarlo desde otro nivel y desde otra perspectiva. Y sabes, el Espíritu Santo es el que nos permite entender a Dios. Ve lo que dice versículos 10 al 13 de primera a los Corintios capítulo 2. Dice, ahora bien, Dios nos ha revelado esto por medio de su Espíritu, pues el Espíritu lo examina todo,
hasta las profundidades de Dios. En efecto, ¿quién conoce los pensamientos del ser humano sino su propio espíritu que está en él? Asimismo, nadie, dice, conoce los pensamientos de Dios sino el Espíritu de Dios. Nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que ¿qué? Que procede de Dios. ¿Para qué? Para que entendamos lo que mira qué hermosa palabra está ahí, por su gracia Él nos ha concedido. Es gracia, perdón, tener la palabra de Dios es gracia. O sea, que la puedas tener ahí en tu mano es gracia de Dios. ¿No te vuela la mente eso? Versículo 13 dice, esto es precisamente lo que hablamos, no con las palabras que enseña la sabiduría humana, sino con las que enseña que el Espíritu, explicando lo espiritual en términos espirituales. Lo espiritual se explica en términos espirituales. Y 3 cositas aquí. Primero es el Espíritu, es el que conoce a Dios completamente. Dice que lo escudriña todo, incluso lo más profundo de Dios. Wow. Y nadie sabe lo que tú estás pensando más que tú mismo, ¿estás de acuerdo? O sea, así funciona, ¿no? Luego alguien te dice, no, pero tú estás asumiendo que yo estoy pensando eso, pero tú no sabes lo que yo realmente estoy pensando. Y de ahí la importancia de comunicar. Hoy no vamos a hablar de la importancia de comunicar. Otro día sí, pero estas 2 semanas hemos hecho un ejercicio en lo personal de comunicación, de aprender a comunicación, de lo que es la amistad, lo que es el amor y lo que es comunicarnos. Y nadie sabe lo que piensas excepto tú mismo. ¿A qué voy con esto? A que nadie conoce a Dios más que el Espíritu Santo, a la perfección. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Los 3 se conocen. Ve lo que dice, ahora sí, vamos a ir a 1 Corintios capítulo 2, versículo 11, en la Nueva Biblia de las Américas, porque también lo pone desde una perspectiva muy, muy interesante. Dice, porque entre los hombres, ¿quién conoce los pensamientos de un hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios sino el Espíritu de Dios. ¿Quién conoce según el texto los pensamientos de Dios? El Espíritu Santo. Y cuando tú y yo estamos caminando en desobediencia, cuando estamos permitiendo el pecado en nuestras vidas, ¿qué hacemos con el Espíritu Santo? Siempre me cuesta trabajo pronunciar esa palabra. Exactamente. Estamos contristando al Espíritu Santo. Y entonces, si lo contristamos, ¿cómo vamos a poder escuchar lo que Él tiene para decirnos? O sea, si estás albergando el pecado, si sigues haciendo las cosas, si no tienes comunión con Dios, si la única Biblia que tienes en la semana es el domingo, tenemos un problema serio. Tenemos un problema gravísimo. Acuérdate, el desconocimiento no te exime de responsabilidad. Tú, al ser hijo e hija de Dios, estás en una posición en la cual vas a rendir cuentas de lo que hiciste y dejaste de hacer delante de Dios. Porque dice el texto, Pablo nos dice, porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo para dar razón de lo que hicimos o dejamos de hacer. Estoy parafraseando. Pero va a llegar un punto en el que vamos a rendir cuentas. Nadie sabe. Yo no sé lo que tú estás pensando. Tú no sabes lo que yo estoy pensando. Pero sí quiero decirte una cosa. Tu vida, tú puedes ver
mi vida y puedes ver los frutos y puedes decir, ese Juan Marcos está caminando en integridad. O puedes decir, ese Juan Marcos no está caminando en integridad, porque la Biblia dice, por sus frutos les van a conocer. ¿Qué estoy hablando? ¿Qué estoy diciendo? ¿Qué decisiones estoy tomando? ¿Estoy tomando decisiones que honran y glorifican a Dios? ¿O estoy tomando decisiones que dicen, no me importa tu verdad, Dios, quiero hacer mi vida y quiero tomar mi propio camino? Es que eso no dice el texto. Lo que el texto dice, yo creo que es esto. ¿Perdón? No, así no. La Biblia se explica a sí misma. Punto. No es yo creo que dice esto. No, es qué dice el texto, cómo se va a complementar. Tampoco podemos decir, creo que está mal traducido, creo que debería venir primero hacia. No puedes decirlo eso. La Biblia está escrita como está escrita porque Dios así lo inspiró. Cada palabra está colocada de una forma puntual porque esa fue la voluntad perfecta de Dios. ¿Tienes un problema con cómo está escrito lo que estás leyendo en tu Biblia? Ve con Él, quéjate con Él y dile, Dios, ¿por qué tu palabra dice esto? No ven, con Él. Vete directamente con Él, a ver qué te dice Él, a ver qué te responde. Segunda cosa, el Espíritu Santo nos da acceso a lo que Dios ya nos dio. O sea, vamos a ponerlo así, a ver si se entiende. La llave para entrar, para poder experimentar más de Dios, aquí está. Es su palabra. El Espíritu Santo es el que te toma es que me vuela la mente. Dios es hermoso y amoroso, porque nosotros no hacemos nada. Él es el que te toma de la mano, Él es el que te lleva al cuarto para que tengas tiempo privado con Dios. Y no solamente Él te toma de la mano y te conduce, Él te dice, yo te voy a traducir lo que Dios está diciendo para tu vida. Porque sabes que Dios ya te dejó dichas sus palabras. Y es impresionante cómo esta obra que Dios hace por medio del Espíritu Santo me vuela a la mente. 1 Corintios 2:12 dice, hemos recibido el Espíritu con propósito, como te lo dije, para entender lo que por gracia nos ha concedido. NTV traduce este versículo así: y nosotros hemos recibido el Espíritu de Dios, no el espíritu del mundo, de manera que podamos conocer las cosas maravillosas que Dios nos ha regalado. Vamos a tomar esta imagen. Ojalá, si te puedes llevar algo esta mañana, llévate esto. La Biblia es el regalo de Dios para tu vida, también después de la salvación. Si puedes entender que este es un regalo de Dios para tu vida, es un regalo. ¿Qué haces con un regalo? Lo cuidas, no dices, ay, muchas gracias. Lo usas, lo atesoras. ¿Por qué no hacemos lo mismo con la palabra de Dios? ¿Por qué porque si nos gusta leer las promesas, ¿verdad? De que no te va a pasar nada, voy a estar contigo, te voy a cuidar. Dios, lo recibo, dámelo, ¿no? A veces así decimos, dámelo, venga. Pero cuando Dios dice, hey, camina en santidad, camina en integridad, ahí sí ya no quiero. Ahí sí, Dios. Y yo he escuchado que hay gente que usa esta terminología. No, es que eso fue en otro tiempo, para otra cultura,
para otro contexto histórico. Hoy eso ya no... Santidad es santidad, punto. Lo que es bueno, punto. Fue bueno porque Dios dijo. Y lo que Dios dice no cambia. Permanece para siempre. Dice, el cielo y la tierra pasará, pero mi palabra permanecerá. Tú puedes quejarte, no conmigo, quéjate con Dios. Dile a Dios, dile, no me gusta tu santidad. No quiero vivir en santidad. A ver qué te responde. Tienes la libertad de hacerlo. Las consecuencias, esas ya son tuyas. Pero mi responsabilidad delante de Dios es animarte y decirte, hay consecuencias. Si decides caminar en obediencia a Dios, hay bendición. Si decides caminar en desobediencia, en pecado, hay consecuencias. Una bonita, la otra fea, no tan bonita. Pero gracias a Dios que en Él hay restauración, en Él hay salvación. ¿Sabes? El problema tuyo y mío como creyentes no es la falta de provisión, es la falta de percepción. Es la falta de percepción de qué es lo que Dios está diciendo aquí. ¿Qué es lo que Dios me está diciendo a mí? Cuando vengas a este libro, no pienses en, este versículo, mira, a mi hermano Tomás le quedaría porque él es workaholic. Entonces, le queda a él. ¿Perdón? Nuestro Señor Jesús nos dijo, fíjate el troncote que tienes tú en el ojo. Antes de ver la astillita de tu hermano, fíjate en el troncón que tienes tú. Y sabes, yo quiero recordarte esto. Si tú ya has venido a Cristo Jesús, si tú has reconocido tu pecado, si tú te has arrepentido, si tú le has hecho a Él el Señor de tu vida, entonces ya tienes identidad, pero también tienes justicia, pero también tienes herencia. Y sabes, no vives por lo que no entiendes. No vives por lo que no entiendes, vives por lo que entiendes. Y lo que entiendes es lo que Dios te muestra en su palabra para tu vida y para mi vida. Punto. Hay cosas que quizá yo a veces lucho y lucho porque digo, Señor, ¿por qué? ¿Por qué? Y sabes, a veces no vivimos la verdad porque no la entendemos. No vivimos la verdad porque no la entendemos. Cuando entiendes la verdad, sí o sí tienes que tomar una decisión. Eso ocurrió cuando viniste a Cristo. Cuando entendiste que estabas en un punto y que tenías que decidir entre vida o muerte, tuviste que tomar una decisión. No pudiste quedarte así. Pudiste haber dicho, no quiero lo que Dios me da. Y Dios va a respetar y te va a decir, sí, adelante. O pudiste haber respondido y decir, sí, perdona mis pecados. Hazme una persona nueva. A mí me costó mucho trabajo y se los digo abiertamente, el tema del perdón. El tema del perdón. Hace muchos años, hace más de 20 y tantos años, estábamos en Guadalajara, estábamos en la escuela bíblica, como ya saben, en el instituto bíblico. Yo no hice ni el año en ese lugar porque me enfermé y tuve que venirme para México, para Querétaro. Mi amigo Jesús Manuel, él sí terminó el año completo, ¿verdad, Chuy? Sí terminaste el año tú. Pero ahí conocí a una persona y le dije, pues vamos a entrar en pláticas para ver qué procede. Total que pues como que parecía que sí procedía, ya sabe a dónde, por eso está riendo el Chuy, ya sabía, parecía que sí iba que estábamos ya como nada más en el segundo borrador de los términos del contrato, ya para firmar, para ver si nos animábamos o no. Yo me enfermo, me regreso a Querétaro y mamá Tencha es muy sabia y la amo
Y me dijo, ¿qué hubo con? Y le dije, no, pues, me dijo mi mamá, soy tu madre y yo le prometí a Dios serte estorbo. Y ya tienes muchos meses sin definir. Te doy 2 semanas para que definas. Y yo, pues defino. Voy y hablo y le digo, ¿quieres caminar hacia allá? Me dijo, dame 1 semana para orarlo y pensarlo. Súper bien. Llega la semana. Llega la llamada telefónica. Yo Querétaro, ella Guadalajara. Llega la llamada telefónica. Y empieza a decirme, Juan Marcos, es que eres así. Así me empezó a hablar de puras cosas bonitas acerca de mí. Y me dijo, y cuando dijo, no concibo la vida sin ti. No, yo estaba rocket, ¿me entiendes? Yo ya estoy llegando al... Y dice, pero fulanito de tal habló conmigo y he decidido que me voy a casar con él. En pocas palabras, me pedalearon la bicicleta. Y fue una temporada difícil para mí. Y yo guardé rencor en mi corazón y yo decía, es que no, eso no se hace. O sea, eso no se hace. Y esa temporada estaba yo en la palabra y Dios me retaba y me decía, perdona. ¿Cuántas veces debo perdonar? 70 veces 7. Y yo decía, no, Señor, no quiero. No, Señor, pero me hizo, pero Señor, eso no se vale. Es que, Señor, es tu hija. Fue a la escuela bíblica conmigo. ¿Qué onda? Y entonces Dios me dijo, a Juan, así como el amor es una decisión, el perdón es una decisión. Y yo te mando que perdones 70 veces 7. Yo oraba y decía, Señor, sí, mi oración sincera era, Señor, no siento y no quiero perdonarla. Pero tú me pides que la perdone. Y así estuve una temporada hasta que finalmente un día pude orar y ya no sentía nada en mi corazón hacia ella. Dije, ya, Señor, gracias. Pero por eso digo, yo entiendo la verdad, tengo que vivirla. ¿Es fácil? No, no es fácil. Y esto que les digo no pasó en 1 semana o 2 semanas, ¿verdad? Al estar orando. Fue una temporada un poquito más larga para que yo pudiera decir, ya. Y esto me lleva al punto 3. El Espíritu Santo te enseña y me enseña cómo entender y comunicar la verdad de Dios. Porque ve lo que dice 1 Corintios 2:13, dice, hablamos con palabras enseñadas por el Espíritu Santo. Siempre me llama la atención esa porción que dice que sazonemos bien nuestras palabras y que hablemos con salmos e himnos, cánticos espirituales entre nosotros. Y también me llama mucho la atención esa porción que dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Te lo traduzco, que ninguna grosería salga de tu boca. Y lo entiendes. Y cuando lo entiendes tienes que vivirlo. No es excusa, es que estoy muy enojado. Pues sí, también el Señor se enojó, Jesucristo, cuando entró al templo y lo vio lleno de... Y yo no... Él no usó palabras groseras, altisonantes o oeces. Habló fuerte, sí, habló la verdad, por supuesto que sí. Pero dice que hablamos con palabras enseñadas por el Espíritu. Palabras enseñadas por el Espíritu. Cuando tú hablas con alguien, ¿qué porcentaje de tu conversación está sazonado con esto? ¿Y qué porcentaje hablas desde yo creo, yo pienso, yo quiero? Y a veces cuando hablamos con las personas, permitimos que nuestra
nuestro consejo, nuestra plática esté amañada por nuestra amistad o cariño, y a veces solapamos el pecado. Es que es mi amigo, es que es mi amiga. Precisamente si es tu amigo, si es tu amiga, dile: estás mal, estás en pecado. Aquí dice que tienes que ta. Pero tenemos miedo, se va a ofender, me va a dejar de hablar. Y la pregunta es: ¿qué te importa más? ¿La opinión del ser humano o la opinión de Dios? ¿Qué pesa más en tu corazón? ¿Lo que va a decir tu amigo o lo que Dios ya habló en su palabra y es verdad? ¿Qué pesa más para ti? ¿Sabes? El Espíritu Santo ilumina a nosotros como hijos, a los creyentes, para poder entender su palabra. No es una nueva revelación, ¿verdad? Porque Apocalipsis dice al final: ay de aquel que le añada. Una tilde, ¿verdad? Dice: ay de aquel que le añada. No estamos hablando de una revelación nueva. Estamos hablando que Espíritu Santo ilumina lo que ya fue revelado. Él es el que va a venir y te va a hablar y te va a mostrar lo que ya está aquí, lo que Él mismo sopló, lo que Él mismo inspiró, lo que Él mismo dirigió a hombres a escribir. El Salmo 119, 18 dice: ábreme los ojos para que pueda contemplar las maravillas de la ley. ¿Con qué frecuencia hacemos esta oración? Señor, abre mis ojos para que pueda verte. Para que pueda entenderte. Y sabes, vamos a esta porción rápido. En Lucas capítulo 24. Lucas capítulo 24, versículo 45. Jesús se aparece a los discípulos, ¿verdad? Esto ya es después de la resurrección. Y cuando va hablando, se encuentra ahí con los discípulos. Y ve lo que dice el versículo 45. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran ¿qué? Las Escrituras. Es Él. Él te abre los ojos y me abre los ojos para que podamos entender, para que le podamos ver, para que le podamos conocer. Sin el Espíritu, la verdad se oye pero no se entiende. Con el Espíritu Santo, la verdad se entiende y por lo tanto transforma tu vida. La verdad se entiende y transforma tu vida. Por eso te dije al principio: ¿en dónde estás el día de hoy? Si nunca has tomado una decisión por Cristo, hoy es el día para decir: Señor, perdóname, porque quizá solamente he vivido una religión y no he tenido un encuentro contigo. Si tú has tenido un encuentro con Él, puede que vengas y digas: me hace falta, Señor, perdóname porque he solapado cosas en mi vida que no te agradan. Quiero conocerte más, quiero escuchar tu voz. Ayúdame a caminar, ayúdame a descubrir. Y con eso estamos terminando, porque Pablo aquí en este texto nos presenta a dos hombres: el hombre espiritual y el hombre carnal. Ve lo que dice 1 Corintios 2:14. Si me lo puedes poner en Nueva Biblia de las Américas, dice: pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necedad y no las puede entender, porque son cosas que se disciernen espiritualmente. Sin Cristo, sin la presencia del Espíritu Santo en tu vida, tú no tienes la capacidad para entender lo que es espiritual.
NTV traduce de esta forma: pero los que no son espirituales no pueden recibir verdades de parte del Espíritu de Dios. Todo les suena ridículo, dice NTV, y no pueden entenderlo. Porque solo los que son espirituales pueden entender lo que el Espíritu quiere decir. ¿Quieres más? Ahí mismo en 2 Corintios, dale la vuelta a tu Biblia, en el capítulo 4, versículo, más bien, 2 Corintios 4:4. Rápidamente, 2 Corintios 4:4, y ve lo que dice. El Dios de este mundo, ¿qué? Ha cegado la mente de estos incrédulos para que no vean la luz del glorioso evangelio de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Por eso puede escuchar lo mismo que tú, puede ver lo mismo que tú, puede ver las palabras, pero no percibe nada, porque no tiene al Espíritu Santo en su vida. No es que no quiera, es que no puede, es que no puede. Ese es el hombre natural, y el hombre espiritual es el que tiene el Espíritu Santo. Y el hombre espiritual, dice el versículo 15 de 1 de Corintios 2, dice: el que es espiritual juzga todas las cosas. Es decir, todo lo pasa por el filtro de la palabra de Dios. Todo lo pasa por el filtro de la palabra de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere para mi vida? Ven a la palabra. Ven a la palabra. Ve lo que dice la palabra. Y el 16 es maravilloso porque termina diciendo: nosotros, por nuestra parte, tenemos que la mente de Cristo. ¿Podemos entender eso? Tú no tienes ya una mente cualquiera, tienes la mente de Cristo. Y tener la mente de Cristo es pensar como Cristo pensó. ¿Cómo pensó Él? Todo lo que es bueno, todo lo que es justo, agradable y bueno y perfecto. ¿Cómo pensó Cristo? No solapando el pecado. Es hermoso cuando vamos a los evangelios y vemos cómo Él enfrentaba, nunca solapó el pecado, siempre confrontó con amor. Con amor. Y apuntó a la gente a la verdad con amor y en amor. Nunca humilló, nunca hizo sentir mal o menos a alguien. Siempre fue en amor. Y no se trata de puro conocimiento, como te lo dije. Porque el conocimiento envanece, dice la Escritura. De nada sirve que conozcas. Puedes conocer y quizá tú puedes darme una cátedra de lo que dice las Escrituras. Y está perfecto. Yo no lo sé todo. Y qué bueno que no lo sé todo. ¿Sabes por qué? Porque eso me hace buscar más a mi Señor. Porque eso me hace ir a la palabra. Y por eso me hace decir: Señor, desconozco esto, pero te conozco a ti. ¿Qué tienes tú que decir al respecto? Y abro su palabra y empiezo a deleitarme en su palabra. Todos los días él y yo tenemos una cita. Somos él, yo y mi café. La verdad, yo sí soy así. Yo no puedo sin café. Pero estoy trabajando en eso. Pero una vez escuché una frase que me dio mucha risa, porque sí soy. Dice que la misericordia de Dios comienza también en the coffee pot, ahí en la taza de café. Y yo digo amén a eso. Amén a eso. Me gusta mucho el café, pero a lo que voy es: yo me he hecho el propósito de pasar tiempo con Él. Y hay días que no avanzo de alguna porción, porque Él no me deja avanzar. Y hago habitación ahí y estoy ahí. Porque el Espíritu Santo es el que me da el discernimiento, no yo. Él es el que cambia mi perspectiva.
Y eso fue lo que Jesús dijo: yo me voy, pero les enviaré el Espíritu Santo. El Espíritu de verdad que los guiará, ¿a qué? A toda verdad. Qué hermoso regalo. Según Efesios dice, cuando creímos fuimos sellados. Eres sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Y si fuiste sellado, tienes la capacidad para comprender las cosas que son espirituales. Y si tienes la capacidad para comprender las cosas espirituales, y si has sido sellado con el Espíritu Santo de la verdad, puedes replicar lo que dice aquí, que hablamos. Hablamos en el versículo 13 de 1 Corintios 2, no con las palabras que enseña la sabiduría humana, sino lo que enseña el Espíritu. Tiene la capacidad para hablar vida. Porque sabes, puede que tú seas la única Biblia que alguien que no conoce puede tener ese día. Y que cuando las personas tengan un encuentro contigo, ¿qué se van a llevar? ¿Qué se van a llevar? ¿Escucharon a Dios en ti? ¿Vieron a Dios en ti? Por eso es importante que pasemos tiempo con su palabra, que dejemos que Él haga su obra en nosotros. No se trata de tener mayor inteligencia, se trata de tener mayor capacidad espiritual. ¿Es con el Espíritu o sin el Espíritu? Y el mismo mensaje puede producir dos respuestas completamente diferentes. Y eso depende de dónde estás espiritualmente colocado hoy. Porque puedes venir, puedes sentarte y puedes decir: pues estuvo interesante lo que habló este brother, ¿no? Ya tengo hambre, ya se pasó del límite. O puedes decir: Señor, me hace falta pasar más tiempo contigo. Señor, ¿qué estoy hablando? Señor, ¿estoy hablando espiritualmente? ¿Estoy hablando de tu sabiduría? ¿O estoy hablando Eso también me voló la mente en la semana. ¿Qué estoy hablando? ¿Estoy hablando sabiduría del mundo o estoy hablando la sabiduría de Dios? ¿Qué estoy hablando? ¿Qué estoy comunicando? ¿Qué estoy diciendo? ¿Qué estoy transmitiendo? ¿A quién está viendo la gente en mí? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? La pregunta no es Dios está hablando, porque Dios siempre habla. Siempre habla. Realmente la pregunta es: ¿puedes entender lo que Dios está hablando? Y si no puedes entender lo que Dios está hablando, ¿qué vas a hacer al respecto? ¿Qué vas a hacer? Hoy tienes una decisión frente de ti. Si nunca has nacido de nuevo, si nunca has pedido perdón a Dios por tus pecados, hoy dice la Biblia, es el día de salvación. Hoy puedes reconocer y puedes decir: reconozco que soy pecador, reconozco que mi pecado me separa de ti, me arrepiento de mi pecado, ven a vivir a mi corazón, dame vida, dame esperanza, sé el Señor de mi vida. Si tú ya lo hiciste, ya tienes al Espíritu Santo, aprende a depender de Él. Aprende a depender de Él. Aprende a hacer habitación en su palabra. Y aprende a vivirla. No solo tengas información, vívela. Vívela. El autor de Hebreos nos dice que el alimento sólido es para los adultos o para los que ya son maduros. Y quiero retarte a que no vivas superficialmente. Vive con discernimiento.
No es fácil, no, no es fácil. Pero estamos en esta lucha y estamos en este camino. Y yo he tomado a veces decisiones poco discernidas. Y siempre que lo hice me topé y sangré. Pero estoy aprendiendo a tomar decisiones que las paso por el filtro de su palabra. Estoy aprendiendo a discernir. Y sabes, Dios no paga mal. Nunca paga mal. Nunca lo va a hacer. Y Él se va a encontrar contigo en su palabra. Y te va a hablar. Y te va a consolar. Y te va a decir estás mal. Pero también te va a decir cómo cambiar. Él es digno de ser buscado. Dios quiere encontrarse contigo. La pregunta es, ¿tú tienes el anhelo, el deseo de encontrarte con Él? Él no se va a ir, Él está ahí. Tú y yo somos los que tenemos que venir a Él. Él no se va. Nunca lo va a hacer. Vivamos vidas cristianas que no sean superficiales. Señor, estamos tan agradecidos porque no se trata, Señor, de la intención de las palabras o el tono que las usamos o de la palabra en sí misma. Se trata de que hablemos tu sabiduría. Señor, no hay forma de que nosotros podamos hablar esa sabiduría si no te conocemos a ti primero. Si no pasamos tiempo con tu palabra. Porque tu palabra es viva, tu palabra es eficaz. Porque hay sabiduría en ella. Señor, por favor, perdónanos por ser, perdóname, Señor, por ser a veces infiel a ti, Señor, y no darte el lugar de preeminencia en mi vida. Perdóname por las veces que he cerrado mi Biblia cuando tú me confrontas. Señor, perdóname por esas veces en las que conscientemente he elegido no honrarte y no obedecerte. Señor, perdóname por postergar el poner orden en mi vida. Señor, tú eres un Dios de orden, tú eres un Dios de luz. Y Señor, mi vida estaba, como dice Génesis, desordenada y vacía. Y tu Espíritu Santo vino y se movió sobre la faz de mi desorden, sobre la faz del caos, sobre la faz de la confusión de mi vida, sobre los estragos que el pecado había hecho en mi vida. Y tú dijiste que haya luz. Y fue luz. Y después empezaste a hablar y empezaste a ordenar. Y fue bueno. Porque tú no sabes hacer cosas malas. Porque todo lo que haces es bueno. Porque tú no nos das serpientes cuando tenemos hambre. Tú nos has dado tu palabra viva y eficaz. Espíritu Santo, perdónanos por las veces que te hemos dicho no te quiero escuchar. Espíritu Santo, perdónanos por hacerte chiquito, por elegir el mundo, por elegir mi comodidad, por elegir lo que no te honra. Señor, ayúdame a caminar y a vivir en la realidad de que tengo la mente de Cristo. No tengo una mente gobernada por el mundo, por el enemigo. Tengo la mente de Cristo porque soy hijo
del Dios altísimo, del Dios vivo. Señor, lávanos con tu palabra. Llévanos de regreso a la cruz. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. En tu nombre y solo en tu nombre es que oramos, es que hacemos lo que hacemos, porque tú eres digno de ser exaltado, tú eres digno de ser glorificado, tú eres digno de ser proclamado. Señor, que mi vida, que nuestras vidas te exalten, te glorifiquen, te honren, que apunten a ti, porque somos hijos de luz, somos hijos de la verdad. En tu nombre, Señor, estamos orando en Cristo Jesús. Amén y amén.